Bailable, no se lo pierda. 4 de febrero, en Finca El Paso. Llegó Ariel. Para Ariel Camarero en la número 1. Ahí está. En la número 1, Ariel Camarero, el nombre de toro, el Capricho. Ahí está preparado, totalmente ubicado. Su mano izquierda totalmente bien metida. Ariel Camarero está diciendo y está ubicándose al grito que hacen todos los montadores. Están viendo fuerza. Arriba el Capricho, arriba, elevando, al frente, elevando, guapoteando, martillando, elevando, martillando, al frente te va, al estilo Cabrito, el Capricho, sin ningún problema. Lo ponchó Ariel Camarero. Ahí se queda marcando este toro sin ningún problema para este montador. Ariel Camarero en la número 1. Ahí lo tenemos, soportando, elevando hacia el frente totalmente, al estilo correlón, sin ningún problema para este montador. Ariel Camarero va a preparar su salida en cualquier momento. Este muchacho, ahí está, soltó, salió sin ningún problema. Bien, Ariel Camarero, amigos televidentes, la jugada de Supermercado Luperón, el supermercado más amplio y mejor surtido de toda la provincia de Guanacaste. Está aquí en Playa del Coco. Aprovecha los grandes descuentos en las quincenazos de Supermercado Luperón. Qué bien Ariel Camarero, muy bien Ariel Camarero. Y aquí está la repetición, Toyota. Ahí está, ve la elevación de este toro. Va al frente con zancada larga, cruza, guapotea totalmente, bien sentado, en acción retardada se vive la repetición Toyota. Arriba, soporta, castiga, siente el castigo de las escuelas este toro. El famoso Capricho, Ariel Camarero, lo lleva sin ningún problema, ejecutando, jalando fuerte, no lo complica. La jugada de este toro es bonita. Ariel Camarero va bien sentado, no lo mueve para nada, como Masati ubicado sobre los huevos. Ariel Camarero de otro ángulo de la repetición Toyota, sin ningún problema, porque este toro se le dio el juego descomunal de una u otra forma. Así se vive la repetición Toyota. Porque el que tiene un Toyota sabe lo que tiene Purdy Motor, es protección y respaldo para toda la vida. Se completa la primera jugada, amigos televidentes. Estamos arrancando hoy en esta linda fiesta de Playas del Coco, un gran esfuerzo por parte de la Asociación de Desarrollo de Playas del Coco. Cristian Farro, presidente de la Comisión de la Asociación de Desarrollo. Así es que, don Cristian.